Hey, ¿qué más, parceros? ¿Con toda la actitud o qué? Recuerden pues que para que esa actitud siga alta durante todo el año, ustedes no se pueden olvidar de hacerle los mantenimientos periódicos a los motores centrales Papán. Les voy a mostrar qué es lo que hago yo cada vez que me traen un motor para mantenimiento. Luego de bajar el motor de la bicicleta, le quito el plato dentado, retiro los tornillos que sostienen esta tapa plástica y después procedo a soltar los tornillos que sujetan el controlador que lleva el sistema. Teniendo precaución, lo retiro y al interior nos encontramos con varias conexiones eléctricas, las tres fases que unen el controlador con el bobinado, el sensor de pedaleo y el sensor Hall, que más adelante les explicaré. Desconecto las tres fases primero y teniendo precaución retiro con un bisturí la silicona que de fábrica aplican en las conexiones protegiéndolas de un posible ingreso de agua a la unidad. Ya así puedo retirar el controlador por completo del sistema. Luego de haber desprendido por completo la silicona, aflojo los cuatro tornillos que sujetan el motor, palanqueando y con precaución de no ir a dejar marcas o golpes, lo retiro del chasis. Al interior de este está lo que se conoce como la caja reductora. Esta se encuentra cubierta por una tapa sujeta por tres tornillos. Para soltarla es necesaria una herramienta especial llamada destornillador de impacto. Su función es la de soltar tornillos que se encuentran pegados, ya sea porque esa fuera la intención o porque la corrosión hizo que sean difíciles de aflojar. Se requiere poner la punta en el tornillo, dar un golpe con un martillo en la parte superior para que a través de unos engranajes internos en la herramienta hagan girar la punta y finalmente liberen el tornillo. Ahora ya podemos retirar la tapa que nos deja ver por completo un piñón blanco hecho de nylon. Con esta herramienta debemos quitar un candadito en la parte superior y luego sacarlo. Al fondo encontramos un segundo candadito que al retirarlo ya nos permite sacar el eje del chasis. Tanto con este eje como con el piñón se comprueba su buen estado. Ellos funcionan en conjunto. Al interior de este piñón ustedes pueden notar unos rodamientos. Ellos tienen una propiedad especial. Para un lado giran, pero para el otro lado no. Entonces el efecto de estos rodamientos sobre el eje es dejarlo que él gire libremente en un sentido, pero en el otro sentido lo amarran, obligando al eje a girar junto con el piñón blanco. Básicamente es revisar que los rodamientos internos del piñón se amarren bien el ejecito. Siguiendo con el desarme, vamos a quitar ahora el eje principal del chasis. Para esto, debo comenzar por retirar el retenedor que protege el interior de agua y suciedad. Adentro hay una tuerca que lleva contratuerca para evitar así que ésta se afloje. La retiro con una herramienta especial. Ahora sí, ya puedo sacarlo. Este eje gira sobre unos rodamientos y balineras que debemos revisar. En este caso, encontramos que las dos balineras deben ser reemplazadas por unas nuevas. La de un lado está completamente destruida y la otra hay balines que ya no se encuentran en su lugar. Compruebo el buen funcionamiento del resto de balineras y rodamientos del chasis y los dejo bien lubricados. Me encargo de limpiar bien el chasis y dejar muy pulidas las carátulas en donde se van a sentar los nuevos empaques. Esto es muy importante porque pueden quedar residuos de pega y debo cerciorarme bien de eliminarlos por completo, para que estos se acomoden perfectamente en su lugar y así evitar la entrada de agua al interior del sistema. Luego de terminar, voy a desarmar el eje principal. Esto es necesario porque dentro de este funciona un sistema importante que pronto les voy a mostrar. Primero empiezo por quitar un candado que sostiene este accesorio plástico. Debo de tener precaución porque este lleva un imán por el borde que puedo llegar a quebrar. Este imán es el que interactúa con el sensor de pedaleo. Cuando se pedalea, el imán gira sobre el sensor y así se envía una señal al controlador que activa el motor. Luego de retirar el imán nos encontramos con esta tapa fijada por 5 tornillos. Para soltarlos es necesario usar de nuevo el destornillador de impacto. Se liberan y entonces podemos ya sacarla. Retiramos el eje y aquí encontramos el sistema del que anteriormente les hablaba. Se conoce como rueda libre y es necesario comprobar su limpieza, lubricación y buen funcionamiento. Se compone principalmente de dos piezas, una al interior de la otra. Mientras la pieza del interior lleva tres dientes para un lado, la otra pieza tiene aún más, pero enfrentados. Esto hace que cuando la pieza del centro gira en un sentido, se enganche a la otra, pero al girar en el sentido contrario, se desliza. Volviendo al chasis del motor, este queda completamente limpio. La zona donde está el sensor de pedaleo impecable. Balineras y rodamientos revisados y lubricados. Los agujeros por donde salen los cables del motor muy limpios y sin grasa, porque luego de puesto este, deben sellarse de nuevo con silicona.
Y finalmente, las carátulas donde van a sentarse los empaques muy bien pulidas. Cumplido con todo lo anterior, procedemos a armarlo de nuevo. Para su lubricación, yo utilizo un par de grasas con componentes especiales. Esta grasa contiene litio y la uso en balineras, rodamientos y piñones metálicos. Y esta otra contiene teflón y la uso solo en el piñón de nylon. Empezamos precisamente por este. Aplicamos solo un poco de grasa con teflón en el exterior, que luego con el movimiento del motor se irá esparciendo. Luego al interior aplico la grasa con litio. Se introduce el eje por entre una de las balineras fijadas en el chasis y lo aseguro por la parte interna con su respectivo candadito. Luego ponemos el piñón de nylon para posteriormente también ser asegurado. Acomodo la tapa y la fijo con sus tornillos. Previamente, aplico este producto llamado trabarroscas, que me asegura que los tornillos no se van a aflojar debido a las vibraciones del motor. Voy a poner ahora el motor en el chasis. Primero le acomodo bien el empaque, que es nuevo. Esto me asegura que nada pueda entrar al interior, como agua, por ejemplo, que es un buen enemigo del sistema. Con precaución de que el empaque no se mueva, se meten las 3 fases por los agujeros del chasis y pongo el motor. Luego lo fijo bien con sus respectivos tornillos y me aseguro que el sellado quede perfecto. Voy a armar de nuevo el eje principal. Primero instalo el sistema de rueda libre, asegurándome de su correcto sentido de giro. Lubrico este, pero esta vez con aceite. Pongo el eje, luego la tapa y aplico trabarrosca a los tornillos que aseguro firmemente. Vuelvo a poner el imán del sensor de pedaleo en su lugar y lo aseguro con su respectivo candado. Vamos a montarlo en el chasis. Empiezo entonces por armar y lubricar la balinera de un lado y lo instalo. Al otro extremo, armo y lubrico la otra balinera, aseguro el eje principal con la tuerca, luego la contratuerca y finalmente cubro con un nuevo retenedor. Aplicamos grasa al piñón dentado, que es el que sostiene el plato donde va la cadena de la bicicleta. Muy poca grasa no sería la suficiente y mucha podría llegar a desplazarse el sensor de pedaleo y dañarlo, entonces que sea a la medida. Voy a instalar de nuevo el controlador del sistema. Primero relleno con silicona los agujeros por donde atraviesan los cables y que dejan vulnerable el motor a un posible ingreso de agua. Aplico silicona también a esta carátula y con mucho cuidado pego el empaque. Así evito que éste se desplace cuando se selle con los tornillos. Por 48 horas dejo que se seque bien la silicona, cubro los cables del motor con sus protectores y los conecto al controlador. También conecto el sensor Hall y el sensor de pedaleo. Con suma precaución voy ajustando el controlador sobre el chasis, cerciorándome de que ningún cable se interponga sobre las dos superficies. Lo aprieto con los tornillos y me aseguro que el sellado del empaque quede perfecto. Cubro los piñones con su tapa plástica. Aprieto los tornillos de esta con fuerza moderada para no ir a rajarla. Luego pongo el plato dentado que aseguro con sus tornillos para luego instalar el protector de este con sus respectivos tornillos también. Así damos por concluido el mantenimiento de este sistema central Bafang para bicicletas y que puedas continuar rodando por muchísimos kilómetros más. Suscríbete y guarda este video como una guía para hacer el mantenimiento tú mismo o compártelo con ese amigo que nunca le ha hecho nada a su motor.